en la voluntad de Dios nos va bien, aunque en el momento no veamos lo que queremos ver. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, y estaremos leyendo hasta el versículo 23. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Se puede sentar. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: intimidad revela voluntad. Amén. Intimidad revela voluntad. Lo que a muchos les suele pasar frente a lo que puede ser la voluntad de Dios es que muchas veces se logran frustrar al no saber cuál pueda ser la voluntad de Dios, o peor aún, cómo saberlo. No se sabe, pero ¿cómo saberlo? Dicen algunos. Y esto a algunos les genera frustración. Y es importante nosotros saber que para uno poder conocer la voluntad de Dios, lo que necesita es tener intimidad con Él. Amén. Los versículos que hemos leído, muy conocidos por cierto, nos dan un detalle al que vamos a atender en esta mañana, y que yo creo que sin duda nos va a ayudar. Cuando el Señor dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, entonces dice que algunos le van a decir lo que ellos hicieron. Pero el Señor dice algo que parece ser que muchos estamos pasando por alto. El Señor dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Amén. Y es allí donde vamos a iniciar para desarrollar la enseñanza en esta mañana. La palabra conocer, realmente haciendo referencia, es una palabra griega, es la palabra ginosko.
Y es la misma palabra que se utiliza en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, el versículo 34. Dice la palabra: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Amén. Es la misma palabra, ginosco. Cuando María recibe la visita del ángel Gabriel y le dice que va a quedar embarazada y todo lo que usted sabe, ella le dice al ángel: pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo será posible si yo no tengo intimidad? Estamos acá. Si yo no tengo vida íntima. En otras palabras, si yo no tengo relaciones sensuales. Cuando el Señor le dijo: nunca os conocí, lo que está diciendo es: nunca ustedes tuvieron intimidad conmigo. Estamos acá. El mensaje en esta mañana es: intimidad revela voluntad. Y volvemos a la cita donde iniciamos. No todo el que me dice Señor, Señor. Amén. No es garantía de que lo que tú dices acerca de Dios realmente te acerca a Dios, realmente te hace conocido o te hace conocedor de Dios. Dios nos está demandando algo mucho mayor que lo que hemos vivido hasta ahora. Algunos creen estar viviendo dentro de la voluntad de Dios, pero muy seguramente haciendo cosas para Dios puedan que no estén viviendo dentro de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que prestar atención, porque al Señor no lo podemos engañar. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo engaña a nadie. Muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y esto es lo sorprendente, porque ver a alguien profetizando, ver a alguien haciendo milagros y pensar que lo que está haciendo no es la voluntad de Dios. Si estamos acá. Es como algo desconcertante. ¿Cómo así? Que alguien esté echando fuera demonios, que alguien esté profetizando y lo que está profetizando se esté cumpliendo, que alguien esté ministrando para que sucedan milagros y los milagros estén sucediendo y eso no sea la voluntad de Dios. Esto debe llevarnos a reflexionar. Esto debe hacernos despertar, prestar atención. ¿En qué momento ellos recibieron esa dirección? ¿En qué momento se les dio esa asignación? Porque nadie echa demonios así porque sí. Nadie profetiza así porque sí. Nadie
hace milagros así porque sí. Parece ser que lo que sucedió acá fue que hubo una desconexión. Gente que comienza bien, pero se descuida. Reciben el llamado, y el llamado dice la Escritura que es irrevocable. Estamos acá. Reciben los dones, y la palabra de Dios nos enseña que los dones son irrevocables. Comienzan bien. Gente que tuvo tiempo para Dios. Gente que amaba a Dios, que amaba la presencia del Señor. Gente que estaba más interesada en pasar tiempo con Dios que en hacer algo para Dios. Si estamos acá. Pero lastimosamente muchas veces perdemos de vista qué es lo más importante. Y comenzamos a enfocarnos más en los resultados. Estamos acá. Nos enfocamos más en los resultados. Y estamos dispuestos a tener esos resultados a como dé lugar. No importa si lo que hagamos esté bien o esté mal. Estamos acá. Presta la atención. Usted tiene que tener mucho cuidado. Porque el Señor ciertamente nos pedirá cuenta. Por favor, ciertamente nos pedirá cuenta. Pero Él mirará si tú te mantuviste haciendo las cosas dentro de su voluntad. Si estamos acá. El llamado. ¿A qué te llamó Dios? Los dones. ¿Qué dones te ha dado el Señor? ¿Qué has hecho? En la parábola de los talentos, el Señor habla de que Él da de acuerdo a nuestra capacidad. Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y con todos arregló cuentas. Los 2 primeros entregaron buenos resultados. Pero ustedes saben lo que el Señor alabó de ellos. No fueron los resultados, fue la fidelidad. Si estamos acá. Fue la obediencia, fue el sometimiento. Que ellos se mantuvieron haciendo las cosas de acuerdo a lo que el Señor les habló. Lo que el Señor un día le dijo que hicieran, en eso se mantuvieron. Intimidad revela voluntad. Si usted no es un hombre, una mujer íntima con el Señor, que pasa tiempo con Él, van a haber cosas que Dios no le va a poder hablar. Van a haber cosas que Dios no le va a poder mostrar. Salmo 25, 14. Dice la palabra del Señor: la comunión íntima de Jehová es con quienes, con los que le temen, y a ellos, dice la palabra del Señor, hará conocer su pacto. Amén. Escucha, la comunión, o sea, la relación, la coinonía, la amistad de Dios es con los que le temen. Cuando se pierde el temor a Dios,
se deja de tener amistad con Él. Se deja de hacer las cosas a la manera de Dios. Si estamos acá, presta la atención. Se deja de vivir en santidad. Se deja de andar en integridad. Bastante que hace falta hoy en los púlpitos. Sí, porque hay gente honesta, pero no son íntegros. Y una cosa es la honestidad y otra cosa es la integridad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos que les hará conocer su pacto. Usted pudo haber sido llamado. Usted pudo haber sido ungido. Pero usted tiene que mantenerse bajo la dirección que el Espíritu del Señor le esté dando. Y esa dirección la recibimos en distintas formas. Porque hay dirección que pueden ser para cada día. Otras para un periodo de tiempo. Otras para un tiempo determinado, señalado. Pero es Dios quien nos direcciona. Sin embargo, muchos pierden de vista al Señor. Estamos acá. Cuando se tiene el don, cuando se tiene el ministerio. ¿Qué fue lo que sucedió con Saúl? Saúl fue desechado. El Espíritu del Señor se apartó de él, pero él aún siguió ¿dónde? En el reino. Él aún siguió ¿qué? Reinando. No cree usted porque todavía lo ve liderando, todavía lo ve pastoreando, todavía lo ve enseñando, todavía lo ve evangelizando. Quiere decir que Dios sigue caminando con ellos. Si estamos acá, hace tiempo que ellos decidieron caminar solos. Dios los dejó. Dios se apartó. Hay gente que no tiene intimidad con Dios. Ellos creen que hacer para Dios es lo mismo que estar con Dios. Si estamos acá, y es un error. Marta hacía, sí, porque Marta servía. Pero Marta no tenía tiempo para estar con el Señor. Hay gente que aún haciendo para Dios no está con el Señor. Y piensan que porque están haciendo, Dios está de acuerdo con ellos. Y eso es un error. Y así hay mucha gente, y lastimosamente lo voy a decir, también los hay en este lugar. Sí, gente que no tienen intimidad con Dios. Y usted los ve sirviendo. Y tienen unas revelaciones muy profundas. Sí, tienen unos sueños, unas visiones. Todo el tiempo están escuchando a Dios. Yo no sé, yo digo, wow, tremendo ese nivel. Yo no quiero llegar a ese nivel, Señor. No de que tú no me hables como le hablas a ellos. De no pasar tiempo contigo y escucharte como ellos te están escuchando y recibir como ellos están recibiendo. Me parece algo peligroso. Es algo que hay que tener mucho cuidado. Cuidado, no es el Espíritu del Señor
quien no te esté hablando. Porque de acuerdo a lo que dice el Salmo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y dice, y a ellos hará conocer. Entonces el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La pregunta en esta mañana es si lo que tú haces hoy día es la voluntad del Padre. Si el lugar donde tú te encuentras, lo que estás hablando, lo que estás haciendo, es la voluntad de Dios. Porque cualquiera de los que están acá observa que ellos le argumentaron a Jesús, al Hijo de Dios. Ni siquiera fue con hombre, fue al mismo Señor, a quien le dijeron, en tu nombre. Dios está hablando y muchos creen que esto es burla. Yo no me estoy riendo. Yo no vine a jugar a este lugar. Yo escuché a Dios. Si no, te estuviera predicando. Así que si puedes detenerte lo que estás haciendo, presta la atención, que el mensaje es para ti. Ya Dios a mí me lo habló. Intimidad revela voluntad. Muchos están engañados porque creen que lo que están haciendo es la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios al principio, porque estabas alineado con Dios. Pero desde que te desalineaste, todo quedó convertido en una rutina. Ya nos conocemos el guión. Ya sabemos cómo funcionan las cosas. Ya sé cómo preparar el ambiente. Ya sé cómo hacer que la gente se ponga de pie. Ya sé cómo hacer que la gente aplauda. Ya sé cómo hacer que la gente llore. Ya sé cómo hacer que la gente diga amén. Ya sé cómo hacer que la gente caiga. Ya sé cómo hacer que la gente vomite. Ya sé cómo hacer que la gente se emocione. Eso es lo que está sucediendo con muchos en este tiempo. Ellos creen que están viviendo dentro de la voluntad de Dios. Pero desde el día que ellos decidieron dejar el secreto, salir del lugar de intimidad con el Señor, desde ese día Dios les dejó de hablar. Ahora los que se hablan son ellos. Ellos mismos se están hablando. Ellos mismos se están direccionando. Ellos mismos se están diciendo dónde deben estar, hacia dónde se deben mover, qué es lo que deben hacer. Hoy vas a echar demonios. Mañana vas a profetizar, pasado vas a hacer milagros. ¿Por qué? Porque tienen un llamado que no se le ha revocado. Tienen un don que no se les ha quitado. Siguen operando,
pero lo están haciendo fuera de la voluntad de Dios. Y por eso es que muchas veces la gente entra como en esa inquietud. Ven acá, ¿y por qué fulanito y por qué fulanita todavía dicen Dios lo sigue usando? No, Dios no lo sigue usando. No es Dios. Dios ya no camina con ellos. No es Dios el que a través de ellos ya sigue hablando. Es algo que a veces nos cuesta entender. Pero recuerda que cuando Adán fue expulsado de Edén, él no murió al siguiente día. Adán logró vivir unos 900 años. La gloria de Dios que estuvo en Adán permaneció hasta que finalmente, de a poco, fue desapareciendo. Y hay gente que usted no la ve el mismo día que la presencia de Dios le abandonó, dejar de operar. Pero eso es algo que en cualquier momento va a dejar de suceder. Eso es algo que en cualquier momento va a dejar de pasar. Va a llegar el momento donde lo que esas personas hicieron no lo van a ver más. Va a llegar el momento en que se morirán y que estarán delante de Dios. Y será en ese momento donde ellos se darán de frente con una realidad que nunca quisieron aceptar. Que uno lo predicó como en una mañana, como la de hoy, pero no prestaron atención. Que hay cosas que se pueden dejar esperando. Por eso yo invito a los servidores, digo, quédense quietos. No porque voy a hablar yo. Siempre lo he dicho desde que el Espíritu me lo ministró. Para muchos el problema no es servir, el problema es pasar tiempo con Dios. A Marta no se le dificultaba servir, a Marta se le dificultó pasar tiempo con el Señor. Hay gente que ama servir, pero sirven sin pasar tiempo con Dios. Y el Señor no está en eso. Usted no ve que el mismo Señor Jesucristo, Él dejaba de ministrar. Él suspendía. Recuerdo una noche, escuché la voz del Señor. Yo soy un hombre que escucho hombres de Dios, leo hombres de Dios. Pero lo que ellos han vivido, cuando me toca citarlo, yo lo cito. Yo no tengo problema con los derechos de autor. Pero mis experiencias las comparto porque son mis experiencias, las digo como las viví. Y una noche me sucedió, estaba en mi habitación y llegó una visita, un hombre del extranjero. Y tuve que salir a atenderlo. Pero nunca me imaginé que la visita se fuera a extender como se extendió. Cuando finalmente la visita se fue, yo me devolví para mi lugar y quise encontrar la misma gloria que dejé. Pero cuando volví a entrar ya no estaba.
Me desesperé, comencé a llorar, le pregunté qué pasó, qué sucedió, porque ella no está. Y escuché la voz del Espíritu que me dijo: dejaste de estar conmigo para estar con los hombres. Y otra noche me dijo: despide la multitud y vete a orar. Son experiencias que yo he vivido. Y el Señor Jesucristo, ustedes lo ven, dejaba de hacer lo que tuviera que hacer para irse a estar con el Señor, para estar con el Padre. Intimidad revela voluntad. Fue en la intimidad donde él aceptó la voluntad del Padre. 3 veces oró, y en las 3 veces se le reveló, porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos es que hará conocer. A Jesús se le reveló en la intimidad, estando en el secreto, llorándole al Señor: pasa de mí esta copa, pero no se haga. Conoció la voluntad estando a solas. Y a veces queremos conocer la voluntad sin desconectarnos. Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para con mi vida? En lo concerniente a lo espiritual, en lo concerniente al ministerio, en lo concerniente a mi familia, en lo concerniente a mi negocio, al empleo, a esta decisión. ¿Cuál es tu voluntad? Y decimos: Dios a mí no me habla, Dios a mí no me responde, yo no sé. Intimidad revela voluntad. Tú puedes estar sirviendo y Dios no te puede estar hablando. Tú puedes estar sirviendo y no estás escuchando a Dios. Necesitas desconectarte aún del servicio. Pero hay gente que se desconecta de otras cosas. Se desconecta para otras cosas, pero no para estar con Dios. Hay cosas que no me gusta decirlas, pero a veces es bueno decirlas. A veces es bueno decirlas. Pero ¿cómo tú te desconectas para que no te molesten? Y no es precisamente para estar con Dios. Jesús se desconectaba, era para estar con el Padre. Hay gente que se desconecta por muchas razones, pero no para estar con Dios. Y para yo escuchar esto que Dios me está hablando, tuve que desconectarme. Yo escuché al Espíritu que me dijo: intimidad revela voluntad. Hey, cuando yo lo escuché, enseguida lo guardé. Me dijo: tú necesitas conocer mi voluntad. No te enfoques en los resultados. Si comienzas a trabajar para tener resultados, a como dé lugar, vas a perder mi dirección. No, aquí no es como muchas veces pueda que funcione para otras cosas. Acá no es que el fin justifique los medios. No es de cualquier manera.
Para que la iglesia primitiva pudiera ver el crecimiento que ellos vieron, ellos necesitaron intimidad. Y la intimidad les revelaba la voluntad. Pedro no iba donde el Espíritu no lo dirigía. Pedro no hacía lo que el Espíritu no le estuviera diciendo. Como tampoco lo hizo Felipe. ¿Por qué? Porque intimidad revela voluntad. Donde no hay intimidad, vamos a caminar como a ciegas, como el que anda a tientas. Queremos que las cosas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia cambien. Pero ¿cómo van a cambiar? Es una trampa que el enemigo nos suele colocar. Y muchas veces sin darnos cuenta podemos caer. Sin tanto esfuerzo vemos los resultados que hemos estado buscando. Si estamos acá. ¿Cómo así? Está bien que hay cosas que no dependen de nosotros. Pero la rendición al Espíritu Santo, esa no se puede sustituir, esa no se puede cambiar. La intimidad, si hay algo que se está viendo en el secreto, en el público, y tú eres consciente que nada está pasando en el secreto, pellízcate, inquiétate. No te sientas a gusto, no te sientas cómodo. Estoy viendo muchas cosas buenas en público, pero no estoy teniendo vida en el secreto. No estoy teniendo comunión, no estoy teniendo intimidad. No estoy escuchando a Dios, no es Dios quien me está direccionando, mas sin embargo estoy viendo resultados que antes no estaba viendo. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. La Biblia es clara cuando hace referencia a la bendición de Jehová. Cuando dice la bendición de Jehová es la que enriquece. Ahí en esa escritura se puede entender que también hay una bendición que no viene de parte de Dios. Que hay algo que no viene de parte de Dios. Y si el diablo tiene que permitir o tiene que aliarse contigo, porque resulta que en el mundo le eres inútil, no eres tan beneficioso como teniéndote engañado dentro de la iglesia del Señor, permitiendo señales que no deberían suceder, porque no estamos alineados con Dios, y tú las comiences a ver. Tenga mucho cuidado, porque el diablo también es bueno para engañar a la gente. Que está reprendiendo demonios, ok, está malo, está grave, está mal, pero vamos a permitir que unos demonios salgan. Vamos a tener una manifestación aquí donde vea que donde no me vea a mí, sino que vea a Dios, que lo está respaldando, que lo está usando. Y están contentos porque los demonios salieron. ¿Qué hizo? Profetizó. Le profetizó a fulanito que le venía una casa. Vamos a trabajar para que esa casa, si estamos acá. Que ministró para que sucediera un milagro, y el milagro sucedió. Examine qué es lo que está sucediendo. Te estoy hablando de dos fuentes, el llamado y el don, pero también tengo que hablarte del mismo diablo. Cuando no estamos alineados con la voluntad de Dios.
Hay resultados que usted no debería esperarlo si sabe que usted no anda bien con Dios. No caiga en ese error. Usted debería ser más maduro en decirle: Dios, no permita que estas cosas se den y que me hagan creer que yo estoy bien cuando realmente estoy mal y sé que no viene de ti, Señor. Intimidad revela voluntad. La voluntad era que Jesús fuera a la cruz. Ahí lo que iba a haber era dolor, sufrimiento. Los beneficios se iban a ver, era después. Pero esa era la voluntad. Muchos no están en la voluntad de Dios. Usted tiene que prestar atención. Elías y Eliseo eran hombres que hacían esta declaración: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué era lo que ellos vivían? Vivían una vida de comunión. Vivían una vida de intimidad. Esa vida de comunión permitió que Eliseo supiera que su siervo Giesi había corrido detrás de Naamán y le había pedido algo en nombre de Eliseo. No solamente supo lo que había hecho Giesi, conoció que la voluntad de Dios era que Giesi quedara leproso. ¿Cómo lo supo? Porque era un hombre que tenía comunión con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer. No todo el que me dice Señor, Señor es el que hace la voluntad. Eliseo no le recibió lo que Naamán le quería dar. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Cuando Giesi llegó, la pregunta que le hizo: ¿no estaba mi corazón allí? Es tiempo de tomar. Hay gente que desconoce la voluntad de Dios. Parece ser que la voluntad de Dios para con Giesi era que en un tiempo determinado recibiría muy seguramente por el servicio que daba este hombre de Dios. Pero por no conocer la voluntad de Dios, Giesi, estamos acá, cayó en la tentación del diablo. Tuvo resultado mintiendo. Ahora tenía plata y tenía vestidos. Tuvo resultado, pero así como tuvo resultado, tuvo la desaprobación, las consecuencias que no imaginó vinieron. Iglesia, usted tiene que tener mucho cuidado. Giesi estaba cerca de un hombre que tenía comunión. Tremendo, ¿no? Pero él no la tenía. Si él vio que Eliseo no recibió, él no tenía que ver que Eliseo estaba mal.
Él tenía que entender que por alguna razón Eliseo no recibió lo que Naamán le quería dar. Entonces lo que muchos estamos dejando de hacer porque es la voluntad de Dios que no lo hagamos, otros lo están haciendo porque creen que los que estamos equivocados somos los que estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay cosas que usted tiene que entender. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Hay cosas que si no se te han revelado. Estamos acá. Busca. Busca. Porque buscando a Dios vas a tener respuesta que hasta ahora seguramente no has podido dar. Eliseo no necesitó a alguien que siguiera a Jesse. No vino alguien corriendo a contarle lo que Jesse había hecho. No, Eliseo, dice la Escritura, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. El hombre se mantuvo en el secreto, en la comunión, y allí recibió la revelación. La Escritura habla de un hombre llamado Ahías. Le profetizó a Jeroboam que reinaría sobre Israel. Pero este rey fue perverso. Los referentes más negativos de los reyes de Israel son él y Acab. Dice, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue malo. Hizo 2 altares paganos para que el pueblo no adorara en Jerusalén. ¿Sabe una cosa? Ahías perdió la vista, quedó ciego. Sin embargo, el hombre era como si no estuviera ciego. Jeroboam, el hijo, se le enfermó. ¿Y sabes lo que le dijo a la esposa? Disfrázate y ve donde Ahías, para que no te conozcan en el camino. Y ni aún Ahías, ese menos, porque ese está ciego. Estamos acá. Sí, así es, gente. Equivocándose. Que andan por vista. Voy a hacer esto, que el pastor no lo vea, que la pastora no lo vea. Así más o menos, como para que usted me entienda. Llegó la esposa de Jeroboam. No había entrado bien cuando Ahías le dice: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? Imagínate. ¿Cómo supo Ahías que la mujer de Jeroboam venía hasta donde él estaba? Era un hombre de comunión. Era un hombre íntimo con el Señor. Un hombre al que el Señor le hablaba, le mostraba, le revelaba, que le hizo conocer que la mujer de Jeroboam venía y que la voluntad de él para con ese hijo que estaba enfermo era que moriría. Hay cosas que queremos saber, pero resulta que la manera como Dios las puede revelar
lo que Dios quiere que hagamos, nosotros no estamos dispuestos a hacer. El apóstol Pedro, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Ananías y Zafira vendieron una propiedad. Trataron de mentirle, pero no pudieron. Porque este era un hombre de comunión. Este era un hombre que conocía y que el Señor lo conocía. Ese es el texto en el cual estamos. Nunca os conocí. El Señor no te conoce por lo que haces. Estamos acá. La gente cree que Dios lo conoce porque echa fuera demonios, porque profetiza, porque a través de él han sucedido milagros. No, el Señor conoce al que pasa allá, al que está en el secreto con él. Pero hay gente afanada para darse a conocer, por aquí, por allá, por acá. En estos días estaba con mi hija. Me sucedió algo, ahí está en el teléfono. Estábamos en un lugar y de pronto me timbra el teléfono y lo saqué. Lo miré y era una persona. Le contesté y me comenzó a hacer unas preguntas. Yo quería salir de la duda. Yo le dije, ¿usted sabe con quién está hablando? Y me dice, claro que yo sé con quién está hablando, con quién estoy hablando. Y lo estoy llamando para esto, para esto y para esto. Y como para que no me quedara duda de que él sabía con quién estaba hablando, vino y me mandó unos mensajes por WhatsApp. Que te conozcan, porque eres un hombre de secreto. ¿Sabes por qué Naamán vino donde estaba Eliseo? Porque era un hombre de secreto. ¿Por qué la mujer de Jeroboam fue enviada a Ahías? Porque era un hombre de secreto. Queremos que sucedan cosas que no van a suceder. Al menos que nos pongamos de acuerdo con él. Iglesia, no estamos jugando. Soy bastante insistente en esto. En aquel día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre. El nombre de Jesús es un nombre que hasta en los labios del mismo diablo, estamos acá, para que usted entienda. Usted confiesa el nombre de Jesús y es un nombre que se respeta en el cielo, se respeta en la tierra y se respeta debajo de la tierra. Por eso hace la aclaración, hace la salvedad. Dice, en tu nombre. Y eso es lo que muchos suelen hacer en este tiempo. Utilizan el nombre del Señor. Muchos están utilizando el nombre del Señor, mas no están haciendo su voluntad. Por causa del nombre del Señor hay cosas que están sucediendo, pero no significa que Dios las está respaldando.
Y usted tiene que prestar atención a esto. El Señor quiere que lo conozcamos. Quiere que tengamos una vida de comunión con Él. Que seamos íntimos con Él. Hay cosas que no debemos ignorar. En estos días leía algo acerca de un hombre que dice que él no tenía la unción, porque ni siquiera tenía el bautismo del Espíritu Santo. Él era bautista, pero dice que siendo bautista vio resultados que ni siquiera gente pentecostal las veía. Y él hablaba de la fe. Decía, hay cosas que suceden por fe y hay cosas que suceden por la unción. Y él dice, yo tenía la unción interna, no tenía la unción sobre mí, tenía la que está dentro. Y por la fe, de acuerdo a lo que dice la Escritura en Marcos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Él decía que Dios a través de él hacía cosas que no veía a otros que tenían el bautismo del Espíritu Santo hacer. Pero dice que cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, la cosa ya se fue a otra escala. Sin embargo, él habla de la unción. Estando ungido, habían cosas que en algún momento, por causa de la unción, dejaban de suceder. Él dice, yo sentía cuando la unción no estaba. Pero cuando la unción no estaba, él dice, me quedaba la fe. Y habían cosas que Dios las hacía por la fe que yo tenía. Iglesia, esto es profundo. Intimidad revela voluntad. Usted quiere conocer, quiere saber si lo que usted está viviendo es la voluntad de Dios. Métase con Él. Métase. Quédese en silencio. Desconéctese. Deje que sea Dios quien le hable, quien le muestre. Yo le decía a alguien acá, porque me preguntó, pastor, ¿qué se va a hacer con esto? Yo le dije, tuve una visión hace rato. Y de la visión para acá, Dios no me dijo más. Así que me quedo con lo que vi en la visión. No puedo poner, porque estaría haciendo algo que no fue lo que Dios me mostró. A veces aceptar la voluntad de Dios, hacer las cosas a la manera de Dios, no nos va a agradar, pero realmente es lo que nos va a garantizar resultados aprobados por Dios. Escuche, resultados aprobados por Dios. Y resultados que también nos van a aprobar a nosotros. Así que no se trata de solo tener resultados. Se trata que donde Dios me colocó, yo me mantenga en su voluntad. Yo me mantenga haciendo lo que Él me ha dicho que haga. Siento que la atmósfera está cargada de una unción poderosa. Y en esta mañana puede ser la respuesta de Dios.
Pero es importante que allí donde tú estés, te pongas de acuerdo con Él y te rindas a su voluntad. Y digas: Señor, yo no quiero continuar con este pensamiento, con esta idea de querer resultados a como dé lugar. Yo me quiero mantener haciendo tu voluntad. Aunque en tu voluntad yo no vea lo que yo quisiera, yo me voy a mantener haciendo tu voluntad. Eso es lo que el Señor quiere. Intimidad revela voluntad. Que estemos donde Dios quiere que nosotros estemos. Para mí han sido días sin dar detalles, donde mi voluntad, para otro tiempo, yo no estuviera aquí. Pero la intimidad me ha ayudado a encontrar cuál es la voluntad. Y en la voluntad me estoy manteniendo. Aunque muchas veces no lo entiendo, pero es allí donde me he mantenido. Porque no quiero que mañana pasado Dios me diga a mí: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Decidiste hacer lo que tú quisiste, no hiciste lo que yo te dije. Comenzaste bien, terminaste mal. Lo que yo quería hacer contigo no lo pude hacer. Decidiste hacer lo que tú quisiste. En la voluntad de Dios nos va bien, aunque en el momento no veamos lo que queremos ver. Así que en esta mañana, ríndete a la voluntad de Dios. Dale el aplauso al Señor.